Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios en este devocional. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos, Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por este tiempo que nos regalas de abrir tu palabra y compartir este mensaje, Señor. Permite, Señor, que las vidas de mis hermanos sean edificadas, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que se están conectando ahorita, Señor, y los que se conectarán posteriormente. Señor, también te pedimos que muy pronto nos podamos reunir como iglesia para tener comunión los unos con los otros. Es nuestro anhelo de nuestro corazón y las peticiones de nuestras oraciones en estos tiempos. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si ustedes han escuchado el siguiente refrán: de tal palo, tal astilla. Y el significado de este refrán es muy sencillo. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces nos han dicho: usted se parece a su papá o a su mamá. No solamente en lo físico, sino también en las cosas que hacemos o decimos. No sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado. Han dicho muchas veces que yo me parezco mucho a mi padre. Y para mí es un gran honor poder parecerme a mi padre físicamente. Pero sería también importante saber si las personas que nos ven o que nos conocen podrán decir: usted se parece no solamente en lo físico a su papá, sino que también en lo que usted piensa y en lo que usted hace. Y saben, hoy quiero hablar acerca de eso, de tal palo, tal astilla. Y lo quiero ver en el libro de Daniel, en el capítulo 5, del versículos 5 al 8. Vamos a ver lo que estaba pasando en la vida del rey Belsasar. ¿Será que de tal palo, tal astilla? ¿Será que él se parecía mucho al rey Nabucodonosor? Bueno, vamos a averiguarlo hoy en este devocional. Quiero que me acompañen al versículo 5 hasta el versículo 8 de Daniel 5. Dice así la palabra de Dios: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces quiero que empecemos por el versículo 5. Pero antes de empezar con el versículo 5, veamos un poquito el contexto de lo que estaba pasando. En el devocional anterior vimos las decisiones que tomó el rey Belsasar. ¿Cuáles fueron estas decisiones? Él estaba teniendo una gran fiesta con sus príncipes, con sus concubinas, con toda la corte del rey. Hizo traer los utensilios del templo de Dios para que estos reyes y estas concubinas bebieran vino en esos utensilios. Sabemos que esos utensilios eran sagrados por el pueblo de Israel porque estaban consagrados a Dios, y eso no le gustó a Dios. Y hoy vamos a ver esa consecuencia de esa decisión. Ahora nos preguntaremos: pero el rey Nabucodonosor no le enseñó al rey Belsasar temerle a Dios. Parece que no. Parece que todo lo que vivió el rey Nabucodonosor no fue de testimonio para el rey Belsasar. Y vamos a mirar eso en cada uno de los versículos. Dice el versículo 5: en aquella misma hora, o sea, en la misma hora en la cual ellos estaban en esta fiesta adorando a sus dioses, dice que a esa misma hora aparecieron los dedos de una mano. Bueno, ahí algo raro. Que aparezcan esos dedos de una mano y escribiendo era algo que, si a mí me pasara en este momento, creo que quedaría sin palabras. Entonces veamos qué sigue diciendo el versículo. Dice que escriba delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano. O sea, parece ser que el único que estaba viendo estas cosas era el rey. Ninguno de los que estaban en su reunión podía ver estas cosas, solamente el rey.
y veamos la consecuencia de lo que vivió el rey Nabucodonosor el rey Belsasar en el versículo 6. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Algo muy parecido, me dirán ustedes, mis hermanos, a lo que vivió el rey Nabucodonosor en el capítulo 4. Vimos en el capítulo 4 que él tuvo un sueño y que también se turbó su pensamiento y tuvo gran temor. Pero ese temor no era un temor, digamos, reverente a Dios, sino de miedo, de pánico, de lo que le estaba pasando. Y obviamente el rey Nabucodonosor no quería escuchar a Daniel, por eso llamó a sus adivinos, a sus magos, para que le pudieran interpretar el sueño. Él no quería escuchar la voz de Daniel, que sabía que provenía de Dios. Él no quería escucharlo, él quería darle la oportunidad a sus magos. Inclusive él les dice el sueño, algo muy raro en el rey, y ya lo vamos a ver por qué. Y les dice el sueño, pero ellos no le pueden interpretar el sueño. Y algo muy parecido le estaba pasando al rey Belsasar. Tenía un miedo, y ese miedo no era un temor reverente a Dios. Posiblemente todo lo que aprendió de su padre no lo estaba poniendo a práctica. Vemos que el rey Nabucodonosor en el capítulo 4 le da la gloria y la honra a Dios. Dice que es un Dios eterno, que su reinado iba a ser de generación en generación. Pero vemos que ese ejemplo, o eso que le había pasado al rey Nabucodonosor, el rey Belsasar no lo había tomado en cuenta. Y vemos la vida de Belsasar como algo que no refleja la vida de Nabucodonosor. O podemos decir que sí la refleja en algunas cosas particulares, como lo que le estaba pasando. Tuvieron los mismos miedos, fueron turbados sus pensamientos. Vemos que más adelante vamos a ver cuál fue la solución que vio Belsasar, a ver si se parece a la misma solución que buscó el rey Nabucodonosor. Pero saben, el rey Belsasar no mostró o no vio el ejemplo que su padre tuvo al final de sus días, de darle la gloria y la honra a Dios. Él no lo quiso hacer igual que su padre. ¿Sabe? Él tenía un miedo, el miedo de saber lo que estaba escrito en la pared. Ese era el miedo del rey Belsasar. Vemos que no fue un temor a Dios, sino más bien un miedo a saber lo que había. No era un temor reverente a Dios. Sigue diciendo el versículo 7, y vamos a ver qué hizo el rey Belsasar para solucionar lo que le estaba pasando. Vemos en el versículo 7 lo siguiente, dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir, ¿a quiénes? Magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces vemos que la solución que él encontró fue la misma solución que tuvo su padre cuando tuvo los sueños. El rey Nabucodonosor buscó a sus sabios, a sus adivinos, para que le interpretara el sueño. En esta ocasión el rey Belsasar hace lo mismo, busca a los sabios, a los adivinos, para que le interpretaran la escritura que estaba en la pared. Pero no solamente les dijo que le interpretaran, sino miremos lo que dice después de los dos puntos. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Les quiere dar una recompensa a los que puedan interpretar la escritura que estaba sobre la pared. Él quería de todas las maneras posibles que sus magos y astrólogos pudieran interpretar esas palabras. Y saben, es lo mismo que le estaba pasando al rey Nabucodonosor, o lo que le pasó al rey Nabucodonosor. En un primer sueño que vimos en un devocional, el rey Nabucodonosor no les dice el sueño a los adivinos, sino que ellos tenían que interpretarlo. ¿Y cuál era la consecuencia si no interpretaban ese sueño? La muerte. Después él tiene un segundo sueño que lo vimos en el capítulo 4, pero él sí les dice el sueño porque él tenía el temor
de lo que Daniel le podía decir acerca de ese sueño. Él buscó la forma, él les dijo el sueño, él les dio el tiempo, pero ellos no pudieron interpretar el sueño. Lo mismo pasa con Belsasar. Belsasar les dice que si lo interpretan los iba a hacer el tercer señor en su reino. O sea, que iba a tener gran poder este hombre que pudiera interpretar el sueño. Pero vamos a ver si ellos lo pudieron hacer o no. Vamos a ver si ellos pudieron lograr interpretar el sueño, la escritura que está en la pared, que decía algo para Belsasar. Veamos el versículo 8. Dice: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces vemos una vez más que no pudieron interpretar la escritura que estaba en la pared. No pudieron hacerlo, no pudieron lograrlo. Entonces vemos lo mismo le pasó a su padre. Su padre también no pudieron interpretar el sueño y tuvo que recurrir a Daniel. Vamos a ver si Belsasar en un próximo devocional recurre a Daniel o no. Sencillamente se queda con sus sabios y astrólogos. Y algo que podría ver en este estudio es también en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, por dificultades, ¿estamos buscando a Dios o estamos buscando al mundo? ¿Queremos parecernos a Dios o queremos parecernos al mundo? Saben, mis hermanos, espero y es mi ánimo en esta mañana que podamos estar buscando a Dios y parecernos a Dios. Hemos escuchado muchos ejemplos de hermanos que han sido muy fieles en el Señor, que han predicado el Evangelio, que han traído a muchas personas a los pies de Cristo, pero que sus hijos son todo lo contrario a ellos. Son todo lo contrario. Y eso es un ánimo a los que son padres, a no desfallecer, a seguir orando por sus hijos. Miremos el ejemplo de Belsasar. Belsasar cogió el mal ejemplo de su padre. Él siguió la misma senda que su padre tuvo. Y eso que Nabucodonosor le dio la gloria y la honra a Dios. Pero este hijo no siguió los pasos de su padre, sino siguió lo que él creía que estaba bien. Y vamos a ver si eso le funcionó o no. Vemos que el rey Nabucodonosor tuvo que haber sido humillado para poderle dar la gloria y la honra a Dios. ¿Será que eso mismo le va a pasar a Belsasar? Y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Muchos debemos estar buscando el ejemplo de Dios y no el ejemplo de nuestros padres, porque a veces el ejemplo de nuestros padres no es bueno, no es un ejemplo que agrade a Dios. Pero nosotros no podemos decir que porque mi padre lo hace, yo también tengo que hacerlo, sino debemos ser diferentes. Debemos creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces el ánimo es a no ser lo mismo que nuestros padres, sino que podamos ser iguales, o más bien que podamos mostrar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que tengamos una vida de testimonio que tanto falta hace en este mundo tan corrompido. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor, por la edificación de nuestras vidas, por este ejemplo del rey Belsasar, Señor, que tú permitas, Señor, que podamos ser ejemplos tuyos, Señor, y no ejemplos de nuestros padres que en muchos casos no han creído en ti, Señor. Y que los que han creído en ti, estos padres que han entregado sus vidas, que estos hijos puedan ver ese ejemplo, Señor, y sea para la gloria y la honra tuya. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.